El escalofriante misterio del charro negro, revelaciones aterradoras de Guadalajara maldita. Las sombras se alargaban por las calles de Tlaquepaque, proyectando figuras temibles sobre el asfalto. Susurros escalofriantes llenaban el aire. Sofía, una joven madre, sentía el peso de la angustia cada vez que el sol se ocultaba y la inseguridad se desataba. Las historias sobre el charro negro, un espectro que se decía que vagaba por el barrio, atormentaban su mente. Aunque intentaba ignorarlas, cada rincón oscuro de su vecindario se convertía en un recordatorio de que el peligro acechaba. Esa noche, limpiando las estanterías de la tienda donde trabajaba, su celular vibró. Un mensaje anónimo y críptico la hizo estremecer: no lo pierdas de vista, o el charro vendrá por él. El corazón de Sofía latía aceleradamente, el sudor frío recorriendo su frente. ¿Quién podía haber enviado eso? Todo le daba vueltas, pero el terror la paralizaba. En ese momento, la risa de Diego, su pequeño hijo, sonó en su memoria como un eco que se desvanecía rápidamente. No podía permitir que nada le pasara a él. Mientras caminaba hacia casa, el aire se sentía pesado, la atmósfera impregnada de un miedo palpable. Las luces temblorosas de las farolas parecían burlarse de su angustia, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Una risa burlona resonó, un sonido gélido que la hizo detenerse en seco. A lo lejos, algunos vecinos la miraban, sus caras, fantasmas en la penumbra, la observaban como si conocieran el secreto que atormentaba a su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. De repente, el grito desgarrador de una madre resonó en el silencio, quebrando el oscuro aliento de la noche. Sofía, paralizada, sintió que las palpitaciones de su corazón resonaban en sus oídos. No era la primera vez que oía gritos en la vecindad. La angustia se apoderó de ella cuando, al voltear, se dio cuenta: Diego había desaparecido. El mundo se desvaneció y la única realidad que existía era la desesperación que ardía en su pecho. Sofía corrió, su mente nublada, llamando a su hijo. Diego. Diego. Las palabras eran un eco angustiado, un llamado que se perdía en el viento. La imagen del charro negro aparecía ante sus ojos, la figura destinada a reclamar aquello que amaba más. La noche se cerró a su alrededor, un abrazo sombrío que la hacía perder la fe. Cada paso que daba, el silencio se sentía más abrumador. ¿Dónde estaba su niño? La búsqueda la llevó por senderos desconocidos, donde cada ladrido de un perro y el crujir de las hojas bajo sus pies se convertían en un recordatorio del horror. Con cada esquina que giraba, sus enemigos invisibles parecían acercarse más. La leyenda habla de pactos, sacrificios, resonaba en su mente una advertencia susurrada por un anciano del barrio. Sofía, ahora más que nunca, entendía que frente a ella había monstruos sobrenaturales y algo aún más aterrador: la traición de quienes creía que eran amigos. El peligro era inminente, y la única forma de enfrentarlo era desentrañar la verdad que envolvía al charro negro. Las sombras parecían reírse de su temor y la noche se sentía como una selva oscura que la consumía. Sofía se dio cuenta de que la próxima decisión podría cambiarlo todo. Podría enfrentarse al terror y recuperar a su hijo, o se convertiría ella misma en el próximo sacrificio del charro. El viento había comenzado a soplar, llevando consigo un murmullo inquietante que parecía burlarse de Sofía mientras corría por las calles solitarias. Cada sombra se sentía como una mano que la agarraba, un recordatorio tenaz de su desesperación. El miedo se había convertido en su único compañero. ¿Dónde estaba Diego? Sus pensamientos eran un torbellino. Debo encontrarlo, repetía, como un mantra que le daba fuerzas. Giró la esquina con la esperanza de que la siguiente calle revelara su pequeño rostro risueño, pero solo encontró la oscuridad acechante que parecía engullirlo todo. El aire estaba cargado de una tensión insoportable.
A lo lejos, una figura apareció abruptamente. Sofía se detuvo, su corazón se detuvo por un instante. Era un hombre de cabello largo, vestido con un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra que cubría su rostro. «Soy tu única esperanza», dijo con una voz profunda que reverberaba en el silencio. El miedo paralizó a Sofía. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz temblando, aunque la tentación de hablar era mayor que su pánico. «Sé lo que busca. El charro no es solo un cuento. Es un monstruo que se alimenta de miedos y almas perdidas», continuó el hombre, acercándose con pasos lentos. «Y tú ya eres parte de su historia. Déjame en paz». «No tengo tiempo para tus locuras», gritó, intentando alejarse. Sin embargo, el hombre la detuvo con una mano, su toque era helado, como si la muerte misma tuviera un apretón fuerte. «Tu hijo está en grave peligro», advirtió, su mirada fija en la de ella. «Si no actúas pronto, será demasiado tarde». Cada palabra resonaba en la mente de Sofía como un tambor atormentador. Sabía que debía hacer algo, pero el terror le apretaba el pecho. Mientras el misterioso hombre hablaba, Sofía sintió que algo oscuro venía detrás de ella. Un susurro, un lamento. «Diego», llamó, pero la voz se quedó atrapada en su garganta, como si el aire la traicionara. El hombre la observaba, con una mezcla de pena y urgencia. «La clave para salvarlo se encuentra en los secretos que creías enterrados». «¿Qué secretos?». La pregunta retumbaba en su mente. De repente, un chillido desgarrador rompió el aire. Era un sonido que hacía eco no solo en sus oídos, sino que parecía hurgar en su alma. Sofía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, el terror que había sentido anteriormente se transformó en una presión espantosa. Tenía que actuar. Tenía que decidir si confiar en aquel extraño o si continuar sola en esta pesadilla. «Te daré una pista, pero debes seguirme», dijo el hombre, y sin esperar respuesta comenzó a caminar. Él se movía con una gracia inquietante, como si estuviera acostumbrado a caminar entre las sombras. La indecisión carcomía su mente. ¿Debía seguirlo y arriesgarse más, o debía huir? Miró hacia el oscuro camino detrás de ella, recordando la risa de Diego, el eco que la perseguía. El hombre volvió a girarse, con la mirada fija en su rostro. «La noche es larga y el charro no espera. ¿Qué eliges?». Sofía se encontró en la encrucijada. ¿Confiaría en el extraño y lo seguiría, arriesgando todo por la esperanza de recuperar a su hijo, o se quedaría ahí, atrapada en su propio ciclo de miedo? Sin poder resistir más la presión del tiempo y la angustia en su corazón, dio un paso hacia adelante, dispuesta a seguirlo. La decisión la llevó a un camino desconocido, lleno de misterios, peligro y revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Mientras avanzaban, un oscuro relámpago cruzó el cielo, iluminando fugazmente la silueta del charro negro al fondo. Ella podía sentirlo, cercano, observando. La urgencia del momento se apoderó de ella, y la pesadilla apenas comenzaba. ¿Cuáles eran los secretos que estaban por revelarse, y qué sacrificios tendría que hacer para salvar a su hijo? Las sombras se alargaban mientras Sofía seguía al extraño por calles empedradas, cada paso resonando como un golpe de tambor en su pecho. El viento aullaba, susurrando secretos prohibidos, desnudando su vulnerabilidad ante un mundo que parecía conspirar contra ella. La figura del hombre de sombrero guiaba sus pasos, siempre un poco adelante, como un espectro conducido por un deseo sombrío. ¿Dónde vamos?». Su voz salió más débil de lo que deseaba. Era como si cada palabra pronunciada a cada momento se deslizara entre sus dedos, dejándola cada vez más vacía. «Un lugar donde los secretos se encuentran con la verdad», respondió sin volverse, sus palabras flotando en el aire frío. La respuesta no la tranquilizaba. «Tú has olvidado, pero la memoria tiene un costo», agregó, y su voz adquirió un tono melancólico, casi como un canto de advertencia. La niebla comenzaba a levantarse entre las sombras, revelando casas abandonadas, paredes cubiertas de grafitis que parecían observarlas, riéndose en un lenguaje que Sofía no podía comprender. Siguió adelante, aunque el temor comenzaba a carcomerla por dentro. «¿Qué costó? ¿Qué tengo que recordar?». No pudo contenerse. Su angustia se transformó en preguntas, cada una más desesperada que la anterior.
El hombre se detuvo de repente y Sofía casi chocó con él. Tu hijo está atrapado en un ciclo que desearías no haber comenzado. El charro juega con los miedos que conoces, los que guardas celosamente, dijo, sus ojos destilando una intensidad que helaba la sangre en las venas de Sofía. En ese instante, sintió que el aire a su alrededor se crispaba, como si estuviera a punto de estallar. ¿Qué sabes de él? Sofía insistió, y su voz tembló. Antes de que el hombre pudiera responder, un crujido resquebrajó el silencio, seguido de un lamento lastimero que se alzó desde las profundidades de una calle oscura adyacente. Ella sintió que su corazón se paralizaba. No está solo, murmuró el hombre, y su mirada se tornó oscura, observando lo que seguía. Un catarro frío le recorrió la espalda. Debes apurarte. El charro se alimenta de las almas perdidas. Lo siente todo, incluso la duda que hay en ti. Un grito desgarrador resonó una vez más cerca esta vez, reverberando en la noche, y Sofía sintió el terror intensificarse. Sin pensarlo, giró la cabeza y vio una sombra larga y delgada en la penumbra, deslizándose por las baldosas desgastadas. El hombre dio un paso al frente. Sígueme, el tiempo se está acabando. Sofía se lanzó tras él, sus piernas temblaban, pero un instinto de supervivencia la empujaba hacia adelante. ¿Qué tengo que hacer para salvarlo? Su voz era un susurro desesperado, luchando entre la esperanza y el miedo en creciente espiral. Debes recordar, pero recuerda que el pasado nunca queda mejor al ser desenterrado, le dijo él mientras se acercaban a un viejo bar, su letrero desvanecido colgando como una amenaza. La entrada estaba oscura, y el aire de dentro parecía vibrar con una tensión palpable. Sofía titubeó. El temor en su interior creció como una tormenta en sus venas. ¿Qué secretos del pasado la impulsarían hacia un horror que la marcaría para siempre? El peso de la decisión se hizo evidente. Con un último respiro resonante, dio un paso al frente. La puerta chirrió, y en el instante en que entraron, las luces titilaron revelando rostros sombríos que la miraban fijamente. Caras familiares, figuras del pasado que habían estado enterradas por tanto tiempo. El hombre giró hacia ella, es aquí, donde comienzan los verdaderos recuerdos. Y el charro no espera a que estés lista. Los rostros comenzaron a hablar, ecos de su infancia, visiones de un pasado que nunca comprendió del todo. Y entre ellos, el susurro inconfundible de Diego resonaba como un eco pastoso, mamá ayúdame. El terror que la envolvía era ahora una presión inaguantable. En el aire flotaba una amenaza muy palpable. Tenía que actuar, y el precio podría ser su propia alma. ¿Todo lo que había olvidado estaba por regresar para reclamarla? La pregunta latía en su pecho. La noche apenas comenzaba y con ella, el verdadero horror del charro negro se desataría sobre ella. Sofía se sintió atrapada, como una marioneta que flota entre hilos de oscuridad. Los ecos de su pasado se entrelazaban en la negrura del bar, hilando un tapiz de recuerdos que parecían querer devorarla. Las caras a su alrededor eran familiares, pero distorsionadas por la sombra del tiempo. Una risa burlona se alzó, seguida de un murmullo que resonó en su mente, nunca deberías haber regresado. El hombre de sombrero la miraba con una mezcla de compasión y advertencia. Cada rostro que ves aquí tiene un peso. Pesos que cargabas y decidiste olvidar. Para salvar a tu hijo, debes enfrentarte a ellos. ¿Cómo? La palabra apenas salió de su boca, pero en su interior ardía un fuego de desesperación. La figura de Diego fluyó en su mente, tan vivida como si estuviera justo frente a ella, sus ojos profundos mirándola con miedo y súplica. Escucha, recuerda, le dijo el hombre, y con cada palabra él señalara los rostros. Cada uno tiene un secreto. Cada uno sabe algo que tú has olvidado. Debes volver a sentir el dolor de esos recuerdos. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de desenterrar esos momentos la aterraba, pero el lamento de su hijo resonaba más fuerte. Sin poder resistir, se acercó a un grupo de sombras. Una mujer, cuya mirada lúgubre se asemejaba al de su madre, le sonrió de manera inquietante. Sofía. Por fin has vuelto. Exclamó, su voz retumbando como un eco lejano.
La sensación de hogar se convirtió en un torbellino de recuerdos tormentosos. La imagen de su madre, sentada al borde de su cama, llorando por su hijo perdido, se proyectaba vívida. No puedo. No puedo recordar eso, gritó, sintiendo que una marea de recuerdos aplastaba su voluntad. La mujer asintió, su risa se volvió una mueca siniestra. Te engañas a ti misma. Has huido de tu dolor, pero el charro lo usa contra ti. ¿No sientes cómo se alimenta de tu miedo? La figura de su madre desapareció, llevándose con ella el aliento de Sofía. El hombre de sombrero tomó su mano y, al hacerlo, las luces del bar comenzaron a parpadear, revelando las caras de aquellos que habían compartido su vida. Amigos, familiares, incluso su viejo maestro de la infancia, todos perdidos y atrapados en un tiempo en el que ella había decidido no volver. Recuerda lo que temías, y lo que amabas. Recuerda el mensaje que no entendiste. La verdad del charro es la verdad de tu vida, insistió el hombre, arrastrando a Sofía hacia una figura en la esquina. Una joven de su edad, vestida de blanco, que parecía mirar al vacío. Carmen, exclamó, su corazón se aceleró. Carmen había sido su mejor amiga. ¿Qué te pasó? La joven levantó la mirada, llena de lágrimas. Te dejé sola, Sofía. Te abandoné al destino. El charro nos atrapó a todas, y tú también estás atrapada. Una sensación de traición la inundó. ¿Había sido su culpa también? Las luces parpadearon de nuevo, la música se apagó, y la atmósfera se tornó densa. Un susurro envolvente comenzó a recorrer el espacio, como un viento que anunciaba la llegada de una tormenta. Deja que hablen. Ellos tienen lo que necesitas saber, urgió el hombre de sombrero, mientras la tensión crecía en la habitación. De un momento a otro, las paredes comenzaron a vibrar, y los rostros se distorsionaron, fusionándose en un mar de gritos silenciados. Recuerda, recuerda, resonaban sus voces, y Sofía sintió que su mente se fragmentaba. Cuando sintió que todo se desmoronaba, uno de los rostros se acercó, su sonrisa oscura y burlona. El charro quiere que pagues el precio, Sofía. ¿Estás lista para revivir tu mayor miedo? El tiempo se detuvo justo antes de que la figura se abalanzara sobre ella. ¿Podría enfrentarse a sus peores pesadillas? La puerta se estaba cerrando, y el eco de un grito conocido resonó en su interior. ¿Podría encontrar la fuerza para salvar a su hijo antes de ser atrapada en el horror del pasado? La noche había comenzado a cobrar su precio, y el verdadero juego del charro estaba por desencadenarse. Sofía sintió la oscuridad envolviéndola, como una manta pesada que se arroja sobre un fuego que aún chisporrotea. Las sombras, ahora un enjambre de pensamientos distorsionados, comenzaron a tomar forma a su alrededor. Las risas burlonas resonaban en su mente, mientras el aullido del viento se mezclaba con ecos de su infancia. Un rostro salió del caos, el de su abuela. No corras, Sofía. El charro te espera. Su voz se arrastraba como un susurro de fenómenos olvidados, un recordatorio de que no había escapatoria. El hombre de sombrero la abrazó con sus ojos, transmitiéndole una advertencia. Si no enfrentas tu verdad, ni el amor por tu hijo podrá salvarte. De repente, un grito desgarrador cortó la atmósfera. Sofía giró sobre sus talones, y el miedo se instaló en su pecho como una roca fría. Era Carmen, luchando contra una sombra que parecía salir de su propio horror. Sofía. Ayúdame. La desesperación pintaba su rostro con colores que jamás había visto. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué es esto? Sofía avanzó, pero una fuerza invisible la detenía, anclando sus pies al suelo. Las corrientes de aire frío le erizaban la piel mientras las sombras reían burlonamente a su alrededor. Tu pasado, Sofía. Está reclamando lo que dejó atrás. No puedes escapar. La voz de Carmen se tornó en un eco en aumento, hasta que se transformó en un grito sordo y lejano. Mientras trataba de liberarse, Sofía recordó el momento en que su hijo había desaparecido, lo que había perdido. El charro la había acechado, su presencia como un veneno que le llenaba las venas. Debía desenterrar la verdad, pero el miedo anidaba en su pecho como un ave ennegrecida. Tenía que actuar. Diego. Te salvaré,
gritó, y su voz atravesó la oscuridad. En respuesta, el aire se volvió denso, impregnado de un sulfurante olor a tierra mojada. Fue entonces cuando comprendió, el charro no era solo un monstruo, sino la representación de su propia culpa y arrepentimiento. La sombra que había huido durante tanto tiempo tenía un propósito, un método para atraerla de vuelta a su dolor. Las sombras continuaban danzando, reclamando la luz que se estaba apagando en su interior. Sofía, resonó la voz de su madre, surgiendo del torbellino de rostros. Ya es hora de que recuerdes. El sacrificio, el secreto, todo se conecta. El charro solo puede alimentar su poder si dejas de luchar. La figura maternal la envolvió como un abrazo helado, y una ola de tristeza la golpeó. No. No más. Basta. Sofía se liberó, la furia surgiendo entre sus venas. Con una determinación renovada, enfrentó al abismo que se cernía sobre ella. Se centró en el dolor, en el amor que sentía por su hijo, en la conexión que compartían. Aléjate de mi pasado. Lo enfrentaré. Lo haré por él, clamó, mientras una luz brillante surgía de su pecho, envolviendo su figura. Las sombras se dispersaron, pero no sin dejar un último rugido de tormenta. El hombre de sombrero observaba, sus ojos ocultos detrás del ala baja del sombrero. Eso es, Sofía. Debes enfrentarte a tu culpa para redimirte. La verdad te liberará, pero el misterio también dolerá. De pronto, la atmósfera cambió. La risa se detuvo, y en su lugar, un silencio pesado cayó sobre el bar. Sofía sintió una presencia más intensa, el charro apareciendo lentamente del oscuro fondo, una figura imponente con ojos que ardían como brasas, llenos de odio y hambre. Entonces has decidido enfrentar el pasado, dijo, su voz vibrante como acero frío. ¿Estás lista para pagar el precio, Sofía? Su corazón se detuvo por un instante. Las sombras se arremolinaban alrededor de ella, pero ahora, con una fe renacida, Sofía se encontraba lista para desafiarlo. Sin embargo, aún quedaba una última pregunta en el aire: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para salvar a su hijo? El charro sonrió, un gesto que heló la sangre en sus venas. La noche apenas comenzaba, y en el oscuro rincón de su mente, aún latía un secreto sepultado que podía cambiarlo todo. El charro se acercó lentamente, sus pasos reverberando en el suelo como un tambor macabro. Sofía sintió una oleada de terror pasar por su cuerpo mientras su pulso se aceleraba. Las sombras danzaban a su alrededor, y el ligero olor a tierra húmeda se mezclaba con una hedora descomposición que le revolvía el estómago. ¿Qué precio, Sofía? ¿Estás dispuesta a cruzar el umbral? La voz del charro resonaba, cada palabra como un eco de advertencia. Su sombra se proyectó alargándose sobre ella, abrumadora y amenazante. Te enfrentaré, gritó con más valor del que realmente sentía. Las palabras estaban cargadas de desesperación, un grito que buscaba hacerse fuerte en medio del caos. Sin embargo, la risa burlona de las sombras la rodeó nuevamente, llenando el aire de certeza amarga. Tu valor es admirable, pero ¿sabes a qué te enfrentas? No solo a mí, Sofía. Enfrentas tus propios demonios. Una ráfaga de viento gélido la atravesó, llevándose consigo fragmentos de recuerdos. Sofía vio su vida pasar ante sus ojos, momentos felices con Diego, risas que se transformaron en llantos. Recordó sus propios errores, el egoísmo, las decisiones que había tomado sin pensar, y sobre todo, el día que su hijo desapareció. Se sintió hundirse en un abismo, atrapada entre el horror que había creado y el amor que ahora la impulsaba. El charro, como una serpiente, se movía en círculos a su alrededor, alimentándose de su miedo. Has olvidado lo que eres. Eres parte de esto, de mí. Nunca pudiste escapar de tu destino. No, no es cierto. Las palabras se escapaban de su boca en un murmullo tembloroso. ¿Te gustaría recordarlo? El charro levantó una mano, y las sombras obedecieron, arremolinándose, formando imágenes que la golpearon como puños. Sofía vio a su madre, y luego a su abuela, perdidas en sueños oscuros de los que no podían despertar. Recordó la advertencia, aquel ancestral consejo que siempre le habían hecho, el peligro de dejar atrás las raíces.
Una risa estruendosa estalló en el aire, resonando como un trueno. Las visiones comenzaron a desvanecerse, pero no antes de que una imagen chocante impactara su mente: su hijo, Diego, atrapado en un lugar oscuro, sus ojos llenos de terror, su llanto casi inaudible. «Mamá, ayúdame». «No». Sofía gritó, lanzándose al frente con la esperanza de romper el hechizo. Pero las sombras se alzaron, y una fuerza la empujó hacia atrás, sujetándola con la fuerza de una marea oscura. El charro se acercó aún más, su aliento helado cortando el aire. «Ese grito, ese lamento es la clave para tu liberación». Ella lo miró desafiante, el terror comenzando a transformarse en rabia. «No tienes poder sobre mí. Estoy aquí por Diego. Recuperaré lo que es mío. Pero, ¿sabes lo que debes sacrificar? La verdad siempre busca ser desenterrada y te puede destruir». Su risa aguijoneó a Sofía, una advertencia prominente en el aire. Como un reloj de arena, el tiempo comenzaba a agotarse. El charro se adelantó para sellar su destino. «Elige, Sofía. ¿Vas a liberar a tu hijo o dejarás que caiga en la oscuridad eterna?» La luz que había despertado en su interior comenzó a titilar. Sofía sintió el poder en ella, una chispa en medio de la tormenta. «No. No lo dejaré. Pero, ¿qué debo hacer?» La oscuridad se detuvo, y el charro sonrió de nuevo. Esta vez, el brillo en sus ojos parecía reflejar el abismo. «A veces, librarte de un secreto es lo más aterrador de todo. ¿Estás lista para descubrirlo?» Al final, todo se conecta, la presión aumentaba a su alrededor. Las sombras estaban listas para tragarla de nuevo, pero en el fondo de su ser, una decisión comenzaba a formarse. Desenterrar su verdad podría liberar a Diego, pero también podría hacer que todo lo que había querido perder, regresara en la forma más horrible. El silencio se instaló una vez más, pesado e inquietante. Sofía sabía que el tiempo se estaba agotando. El charro, con un gesto, hizo que la sombra se minimizara, dejando un claro hacia el fondo. «El sacrificio se acerca, Sofía. ¿Listas para las revelaciones? A medida que camines hacia el oscuro camino de tu verdadero destino, recuerda, hay ciertas verdades que siempre duelen más». Con el corazón latiendo violentamente, Sofía se dio cuenta de que cada paso que daba podría ser el último. ¿Tendría la fuerza para enfrentar lo que aceptaran revelar las sombras de su alma? Así, con el charro observando su avance, iniciaron un viaje hacia la oscuridad, donde el secreto finalmente podría ser descubierto, aunque a un alto costo. ¿Podría soportar la verdad? Cada respiración se volvió un eco de su inminente culpa. En la distancia, un susurro apenas audible la llamaba. ¿Era la voz de Diego? ¿O era solo el charro jugando con su desesperación? La línea se había difuminado y el fin estaba más cerca de lo que imaginaba. Sofía avanzó con cautela, el suelo irregular bajo sus pies era un recordatorio constante de que cada paso la acercaba a la verdad. Las sombras, antes amenazantes, parecían ahora una marea oscura que la arrastraba hacia un destino incierto. El charro permanecía a su lado, la sonrisa en su rostro se torcía en una mueca que le erizaba la piel. «Solo un poco más», murmuró él, su voz un susurro que atravesó la penumbra. Cada palabra parecía vibrar con una energía maliciosa, como si los ecos de sus voces revelaran secretos enterrados. Sofía sintió un tirón en su corazón. Había algo más allá del miedo, un anhelo por entender, por liberar a Diego y, tal vez, incluso liberarse a sí misma. Pero el precio se sentía alto y pesado, como un estigma en su alma. Frente a ella, las sombras comenzaron a distorsionarse y agitadas, dibujando formas familiares. La imagen de su madre apareció, su rostro atrapado en un rictus de dolor, como si estuviera atrapada en un recuerdo doloroso. Luego, las visiones cambiaron rápidamente, revelando la escena de una casa antigua, llena de fotografías desgastadas y ecos lamentables de risas que se habían ido. Su corazón se hundió al reconocer su hogar familiar, el lugar del que había partido para buscar una vida mejor. «Esa es tu historia, Sofía», el charro pronunció con un tono de satisfacción. «Un legado de secretos que han sido transmitidos a través de generaciones. Y ahora, ese mismo legado amenaza con devorarte». «Cállate», gritó ella,
su voz rasgando el aire. No quería escuchar, no quería ser parte de esa trampa infernal. Sin embargo, la urgencia de liberar a Diego la empujaba hacia adelante. Tenía que saber que había hecho mal, que parte del pasado había ido en contra de lo que estaba llamado a ser. Las sombras se arremolinaban a su alrededor como serpientes inquietas. Cada decisión tiene un costo, susurró el charro, su voz acechante. La verdad que buscas tiene un costo proporcional al dolor que has infligido. De repente, Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La imagen de su hijo apareció en una de las sombras en movimiento, sus ojos suplicantes y llenos de lágrimas. Mamá, por favor. Ayúdame. El grito atravesó su corazón como un puñal, desgarrando cualquier vestigio de valentía que le quedara. ¿Lo ves? El charro se inclinó hacia ella, su voz certera. Tu vida está entrelazada con las sombras. Debes confrontar cada error, cada traición. Si no lo haces, Diego será parte de esta oscuridad por siempre. Sofía tragó saliva, el miedo transformándose de nuevo en determinación. Este no era simplemente un enfrentamiento con el charro. Era una batalla contra su propia historia, contra los secretos que había ocultado incluso de sí misma. Tenía que recordar todo lo que había hecho hasta ese momento, lo que había olvidado por el bien de su propia supervivencia. El charro se alzó, los ojos centelleantes de expectativa. Escoge, Sofía. Estás en el umbral de tu destino. ¿Te atreverías a enfrentar la verdad y el sacrificio que conlleva? ¿O te quedarás aquí, atrapada en la oscuridad? La decisión la golpeó como un cubo de agua helada. La sombra de su pasado se extendía ante ella, retadora. Sabía que dar el siguiente paso era abrazar el verdadero terror de su vida. Haré lo que sea necesario, le respondió, su voz ahora firme. Con cada palabra, el charro rió, una risa que resonó entre las sombras, desatando una tormenta de caos a su alrededor. Entonces, prepárate, Sofía. La verdad comienza ahora. Y en el fondo, como un eco lejano, una risa infantil resonó, inconfundible, llamando a su madre. Diego estaba más cerca de lo que había imaginado, pero la oscuridad que lo retenía aún tenía sus propios planes. Entre cada latido de su corazón, Sofía sintió un hilo de esperanza. Pero, ¿a qué costo? La oscuridad se cerró sobre ella, una niebla espesa que la envolvía mientras avanzaba hacia la revelación oculta. ¿Qué secretos se desenterrarían en el viaje? ¿Y qué demonios de su pasado vendrían a cobrar lo que era suyo? La respuesta estaba a un solo paso. Sofía respiró hondo, sintiendo el aire pesado y frío llenarle los pulmones. La niebla parecía cobrar vida, arrastrándose a su alrededor como un depredador listo para devorarla. El charro se movía a su lado, sus pasos suaves como los de un gato acechante, disfrutando del tormento que infligía. ¿Estás lista, Sofía?, preguntó, una satisfacción retorcida dibujando su sonrisa. La verdad no es amable. Las sombras se expandieron más allá de su vista, transformándose en un mural de su vida. Podía ver fragmentos de recuerdos, risas distantes, días de sol en el parque, y silencios sepulcrales en noches de tormenta. Aquellos momentos parecían lejanos, empañados por la neblina del tiempo. Pero había algo más, una sombra siempre al acecho. Se detuvo en seco ante una visión que la golpeó como un martillo. Era la imagen de su madre, no la que recordaba, sino una figura encadenada, llena de tristeza y dolor. «Mamá», gritó, extendiendo su mano en un intento de alcanzar la imagen. Pero, como un espejismo, desapareció, dejando solo un eco de su lamento en el aire. «Tu madre sufría por tus decisiones, Sofía», dijo el charro, con su tono envenenado. «Cada acción trae una reacción, y lo que ella dejó atrás, aún vive». Las paredes del laberinto de sombras cambiaron, revelando la imagen de su vida en la ciudad, la lucha por salir adelante, la culpa detrás de cada decisión. «Los secretos que guardas son más peligrosos de lo que imaginas», continuó, su voz como un hilo de seda oscura. «Son la razón por la que Diego está atrapado. Quien busca la verdad debe estar preparado para enfrentarse a sí mismo». Un sudor frío resbaló por su espalda. Sofía sentía las paredes acercarse, y la ansiedad la inquietaba hasta el fondo de su ser.
¿Qué tengo que hacer?, preguntó, la voz temblorosa pero decidida. Lo descubrirás al enfrentar lo que has enterrado, respondió él, sus ojos fijos en los suyos, profundamente penetrantes. Los recuerdos son un laberinto. Permíteme mostrarte el camino. Sin poder resistir más, Sofía asintió. La imagen de su madre se desvaneció, revelando un pasillo oscuro y al final, una puerta. La niebla se arremolinaba a su alrededor como un viento helado. Cada paso que daba la atrajo más hacia esa puerta, un eco llamador que parecía prometer respuestas. Sofía llegó a la puerta, la mano temblorosa alzándose hacia el picaporte. La madera era fría al tacto, y una repentina sensación de déjà vu la invadió. No dudes, murmuró el charro a su lado, disfrutando de cada segundo de su tensión. Con un giro resuelto, empujó la puerta. Un grito ahogado resonó al abrirse, el aire previo cargado de un miedo que la hizo retroceder. Al cruzar el umbral, fue como entrar en la habitación de un sueño oscuro, donde las sombras parecían cobrar vida. Fotografías descoloridas de su familia colgaban de las paredes, y las risas aún resonaban, pero ahora eran gritos de auxilio. Un caos de sentimientos la envolvió. Diego, llamó con desesperación, pero solo recibió un murmullo del pasado, una respuesta apagada que no la tranquilizaba. Un espejo roto se alzaba en un rincón, y al mirar su reflejo, vio una Sofía diferente. La tristeza en sus ojos se transformó en horror y reconocimiento. Las cicatrices de su historia eran visibles. Soy yo la que lo hizo sufrir, pensó, aterrorizada. Debes enfrentarte a eso. Enfrentar tu verdad, una voz conocida salió de entre las sombras. Era su madre. Sofía sintió el estremecimiento de su propia culpa. No. No puede ser, gritó, cubriendo su rostro con las manos. Pero un instante después, las manos de su madre llegaron a tocar su rostro, y el calor olvidado se apoderó de ella. Soy parte de ti, hija. La historia no se puede borrar, susurró, como un eco eterno. Sofía retrocedió, su mente girando, sintiendo que el límite entre el pasado y el presente se desdibujaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo la presión del tiempo y las sombras haciéndose más intensas. La oscuridad que respiraba a su alrededor afiló el murmullo, y en ese momento, una risa infantil emergió otra vez, marcando el aire de una manera ominosa. Diego, murmuró, su corazón palpitante. De repente, la puerta comenzó a cerrarse. La imagen de su madre se desvaneció, llevándose consigo los secretos que había tratado de olvidar. Si no actúas rápido, perderás a Diego para siempre, advirtió el charro, su rostro ahora imborrable en su memoria. Desesperada, Sofía dio un paso hacia el espejo. Tenía que desentrañar la trama tejida por su vida. Pero, ¿podría soportar el peso de su verdad? Mientras el mundo alrededor de ella colapsaba, una pregunta retumbó en su corazón. ¿Estás dispuesta a sacrificar todo, incluso a ti misma, para salvar a Diego? Con la desesperación como compañera, Sofía se lanzó al espejo, su destino se selló en la penumbra, y mientras lo hacía, una nueva forma emergió en la oscuridad, susurrando su nombre. ¿Podría el nuevo enemigo ser otra parte de su pasado? La respuesta se perdería en la oscuridad que la rodeaba. Sofía sintió que su cuerpo se desvanecía al atravesar el espejo, como si la realidad se deshiciera en mil pedazos. En un instante, se encontró en una habitación oscura, el aire denso y opresivo. La niebla a su alrededor parecía tener vida propia, envolviéndola y susurrándole, como si las sombras la reconocieran y la acogieran en su abrazo frío. La figura susurrante que había emergido era tan oscura como un cielo sin estrellas, apenas visible, pero Sofía pudo distinguir un rostro, o más bien, una máscara que la observaba con ojos vacíos. «Eres valiente, Sofía», dijo la figura con una voz que resonaba como un eco lejano, pero valiente no siempre significa sabia. «¿Quién eres?», preguntó ella, temblando, al darse cuenta de que había cruzado un umbral cuya naturaleza no comprendía. La figura se acercó, la niebla parecía elegir su forma, tomando aspectos de recuerdos distorsionados. «No soy un enemigo, ni un amigo, soy la verdad que temes». «El reflejo de lo que has reprimido», respondió la sombra, y su voz era un caleidoscopio de susurros. «Has venido a buscar a Diego,
pero antes, debes enfrentar lo que llevas dentro. A medida que hablaba, imágenes empezaron a proyectarse alrededor de Sofía. Su infancia, llena de risas, cruzaba esas mismas sombras, pero a cada paso que daba en esos recuerdos, aparecían detalles oscuros. Ella veía discusiones acaloradas, fracasos y las decisiones que la habían llevado a este momento. «Basta», gritó, apretando los puños y cerrando los ojos. La culpa podía ser una carga pesada, pero el amor por Diego encendía un fuego que la empujaba hacia adelante. ¿Es amor lo que sientes?, cuestionó la figura sombría. ¿O es simplemente el peso de tus acciones aterrorizando tu alma? ¿Qué harás cuando te enfrentes a la verdad detrás de lo que has hecho? ¿Perderás a Diego por eso? Las palabras resonaron en su cabeza como un tambor que anunciaba una calamidad inminente. En ese instante, se dio cuenta de que cada sombra era un fragmento de decisión, cada susurro un eco de alguien que había sido afectado por su vida. La verdad era aterradora y liberadora a la vez. «No temo perderme», afirmó Sofía, sintiendo una nueva determinación. «He estado huyendo de mis errores, pero no más. Necesito entender para romper esta maldición». La figura se inclinó hacia ella, acercándose. «Entonces, enfréntate a tu culpa. Abre la puerta que está detrás de ti», dijo, señalando hacia el otro lado de la habitación, donde se erguía una puerta oscura, muy parecida a la que había atravesado antes. Con el corazón latiendo violentamente, Sofía se volvió hacia la puerta. El silencio que reinaba en el lugar era aplastante, pero de alguna manera, la esperanza le daba valor. «Si esto me lleva a Diego, estoy lista», pensó mientras se acercaba. Al poner la mano en el picaporte, sentía un tirón en su interior, como si la puerta también latiendo, llamando a su verdad. Pero, ¿qué secretos oculta? «Hay cosas que tal vez no quieras recordar, Sofía», murmuró la figura sombría y su voz se llenó de un pánico que paralizaba. «¿Seguro que estás lista para abrir esa puerta? Lo que verás no solo te afectará a ti. Podría repercutir en aquellos a quienes amas». Con el aliento entrecortado, Sofía giró el picaporte. La puerta se abrió lentamente, un crujido resonante llenó el aire como un grito de advertencia. Más allá, había una sala iluminada por una luz temblorosa, pero lo que yacía dentro daba escalofríos, rostros conocidos, momentos compartidos, pero todos retorcidos en agonía y desesperación. Las figuras de su familia aparecieron en un vaivén, atrapadas entre el dolor y la nostalgia. «Sofía, no», gritó una voz familiar, pero no era su madre, era su padre, angustiado. Las sombras se retorcían detrás de ellos, chocando entre sí, formando una marea oscura que la atraía hacia adelante. «¿Recuerdas, hija? Tus decisiones han atado nuestras almas a este lugar», dijo su padre, su mirada desgarrada por la preocupación. La agonía de su padre la atravesó como un cuchillo. Esa carga la había estado persiguiendo toda su vida, y ahora, frente a ella, se representaba con una claridad desgarradora. ¿Quieres liberarlos? ¿O te dejarás vencer por lo que tú misma creaste?, preguntó de nuevo la figura sombría, y Sofía, sintiendo un vuelco en su interior, dio un paso hacia el umbral. Las imágenes comenzaron a girar, la sala se distorsionaba, y una risa infantil resonó, trayendo más sombras, llamando a su dolor. A medida que cruzaba al otro lado, las primeras palabras que escuchó eran aquellas que había tenido miedo de reconocer. «Dilo», susurró la figura. «Dilo y enfréntalo, si quieres salvar a Diego y liberar a los de tu pasado». Sofía sintió que su destino estaba a punto de revelarse, el monstruo del secreto se acercaba, y una pregunta final la asaltó: ¿qué tan profundo estás dispuesta a llegar para enfrentar tu culpa? Mientras la oscuridad la rodeaba aún más, la verdad sobre su vida la aguardaba con los brazos abiertos. ¿Podría realmente enfrentarse a las sombras de su propia creación o se perdería en ellas por siempre? La respuesta, en ese instante, se volvía inminente. Sofía se sintió atrapada en un torbellino de emociones, la luz que emanaba de su interior comenzaba a parpadear, y el eco de la risa de Diego resonaba como un susurro lejano. El charro negro, con su mirada ardiente, caminaba alrededor de ella como un depredador que disfrutaba del miedo que provocaba. Pero ahora, la certeza nacía en su corazón.
Sabía que debía atravesar esa puerta, enfrentar su verdad y desatar los secretos que le habían robado todo. Diego, gritó, su voz surgiendo con una fuerza renovada. Algo en su interior se había transformado, el amor por su hijo era más fuerte que cualquier miedo. Cada paso que daba hacia la puerta era un desafío contra el charro, y por primera vez, no se sentía sola. La figura sombría, que había emergido del terror, se detuvo y observó, casi expectante. ¿Estás lista para enfrentar tu culpa?, preguntó, la voz resonante llenando la habitación. La sala a su alrededor se volvía cada vez más frenética, y Sofía sabía que debía ser valiente. No tengo otra opción, respondió con determinación, feeling the pulse of her heart as she placed her hand once more on the cold doorknob. Sin dudar, empujó la puerta, y ésta se abrió con un chirrido escalofriante. Al cruzar el umbral, el panorama cambió drásticamente. Se encontraron en una especie de sala tenebrosa donde las figuras de su familia, atrapadas y retorcidas por el dolor y la tristeza, la miraban con desesperación. La primera en llamar su atención fue su madre, su rostro marcado por la angustia. Sofía. Has ignorado lo que somos. Las decisiones que tomaste nos han atrapado a todos en este ciclo, suplicó su madre, su voz un eco de traición que atravesó el alma de Sofía. Sofía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, pero la voz de Diego resonó de nuevo, clara y fuerte, mamá, salva a todos. Fue un llamado claro y fuerte, un faro de esperanza en medio de la tormenta. No puedo, gritó Sofía, sintiendo como la culpa la estrangulaba y los recuerdos se desbordaban sobre ella como un torrente. Había tenido miedo. Miedo de enfrentar la verdad. Pero no podía dejar que eso la detuviera. La figura sombría resurgió, añadiendo, la oscuridad no puede permanecer si hay luz. Tienes que soltar lo que has guardado. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor como serpientes. Sofía sintió un tirón en su pecho, las memorias emergieron, cobran vida, abrumándola con la culpa y el dolor que nunca había enfrentado. La balanza de sus decisiones empezó a hacerse evidente. Lo que más temo es haber fallado, murmuró, mientras los recuerdos retorcidos mostraban sus más grandes errores, las veces que había elegido su propio bienestar por encima de los que amaba, las decisiones que condujeron a la ruptura con amigos, el miedo que había opacado todo. Pero en medio de ese caos, comenzó a reafirmarse. No dejaré que el miedo anule mi amor por Diego, se dijo. Con cada latido de su corazón, el fuego en su interior crecía más fuerte. Ahora comprendía, el verdadero enfrentamiento no solo era con el charro, sino con su propio pasado. Yo lo hice, gritó, y la voz resonó como un trueno en el silencio. Yo hice estas decisiones, y tengo que vivir con la consecuencia. Pero no dejaré que mi culpa consuma a mi hijo. Las sombras empezaron a retroceder, como si su declaración tuviera poder sobre ellas. Su madre asintió, una chispa de tristeza y orgullo iluminó su rostro. Ahora, di lo que ha estado atrapado en tu corazón, instó la figura sombría, las paredes comenzando a desmoronarse alrededor de ellos. Sofía sintió su vista despejarse y las palabras brotaron de sus labios. Lamento haberte fallado a ti y a todos ustedes. No quise que mis miedos nos separaran. Perdóname. Con cada palabra, la sala brillaba un poco más, las sombras reanudando su danza, pero esta vez con menos intensidad. Comprendió que confrontar la verdad podría doler, pero también liberaría a Diego. La figura sombría alzó sus manos, y un rayo de luz atravesó la habitación. Ahora puedes encontrar a tu hijo. Pero recuerda, enfrentar la sombra nunca es sencillo, advirtió. Del otro lado de la habitación, la luz comenzó a pulsar, y Sofía vio a Diego postrado sobre el suelo, rodeado de una oscuridad que luchaba por atraparlo. Su corazón se desbocó. Diego, gritó de nuevo, corriendo hacia él. El charro negro se alzó entre ellos, su risa resonando mientras las sombras acuclilladas se acercaban. ¿Crees que puedes salvarlo? El precio que has pagado no es suficiente. Aléjate, gritó Sofía, su voz llena de coraje y determinación. Más fuerte que tu oscuridad es el amor que le tengo. La luz estalló en un centelleo alrededor de ellos, y por primera vez, el charro pareció tambalearse. Las sombras, aturdidas, retrocedieron.
Sofía extendió su mano hacia Diego, quien la miraba con ojos llenos de miedo. Mamá, no. Ayúdame, aulló él. No puedo más. Toma mi mano, Diego, exclamó, la conexión entre ellos más fuerte que cualquier cosa. Al lograr tomar su mano, una corriente de calor brilló entre ellos. El charro narco observó al ver cómo la luz comenzaba a devorar su sombra. Esto no puede ser, farfulló. No puedes. No, tú no puedes, le gritó Sofía mientras la luz se expandía, inundando todo el lugar, dispersando la oscuridad que había intentado atrapar a Diego. Con un destello, el charro fue empujado hacia atrás, su forma desvaneciéndose como humo en un día soleado. Sofía y Diego se encontraron rodeados de un resplandor vibrante y puro. La pesadez que había llevado por tanto tiempo se disipó. Mamá, gritó Diego, sus brazos envolviendo a Sofía mientras el mundo giraba en un ciclo de luz. La oscuridad se desvaneció finalmente, dejando solo calidez y lo que había sido el hogar. Sofía sintió que su corazón recuperaba latido tras latido, las figuras de su familia comenzaron a desvanecerse pero no sin antes mirarles con orgullo. Vayan. Vivan sin miedo, y nunca olviden que el amor siempre triunfa sobre la oscuridad, susurró la voz de su madre como un eco perdido. Y con eso, Sofía despertó en un nuevo amanecer que iluminaba Tlaquepaque. Las sombras que una vez la atormentaron se desvanecieron, y ella abrazó a Diego, sus lágrimas convirtiéndose en ríos de alivio. Habían triunfado, el amor había prevalecido, y el pasado había sido finalmente enfrentado. Siempre estaré aquí contigo, mami, murmuró Diego, y Sofía, con el aliento lleno de esperanza, supo que todo estaba bien. Finalmente, el charro negro se desvanecía en el abismo de sus aprendizajes, pero ahora sabía que el amor siempre sería su mayor armadura. El eco del amor resonaba mientras caminaban hacia un futuro nuevo y brillante, dejando atrás la oscuridad que una vez la había perseguido. Así, la noche se dio paso al día, y la vida floreció en Tlaquepaque una vez más. Ahora, antes de que te vayas, tengo un mensaje urgente para ti. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora.